Hola, ¿qué tal? Soy Claudine Bernardes, soy escritora y especialista en educación emocional y terapia por medio de cuentos. Bueno, tengo libros publicados tanto aquí en Europa como en Brasil y también soy docente de narrativa y terapia en los mestrados del Instituto de Psicología y ACE con sede aquí en Valencia, España. Y hoy quiero compartir con vosotros este libro precioso que se llama Árbol y Hoja. Y eso está formado por un ensayo de Tolkien llamado Sobre los cuentos de hadas y el cuento Hoja de Nigel, que fueron escritos por Tolkien, el gran escritor de fantasía, más o menos entre 1938 y 1939, mientras él escribía la reconocidísima saga el Señor de los Anillos, ¿no? Sus libros, su historia preciosa y tantas otras que a lo mejor no se conoce tan bien, ¿no? Hay mucho más de Tolkien más allá de, del Señor de los Anillos o del Hobbit también, ¿no? Quien aún no conoce el Silmarillion tiene que conocerlo. Bueno, yo soy de Brasil y en Brasil a un resurgimiento, se está resurgiendo, se está invirtiendo mucho en los libros de fantasía. Entonces se está publicando mucho Tolkien, C.S. Lewis, y ahora también ha regresado George MacDonald, que hablaré sobre él en otro libro, en, otra, en otro video, aunque voy a citar un libro suyo hoy, ¿no? Pero, y me alegro mucho, pero aquí en España es verdad que es difícil encontrar muchas publicaciones de Tolkien, como por ejemplo en Brasil se está teniendo ahora, ¿no? Este libro, Árbol y Hoja, está descatalogado. Aquí en España no lo encontramos. Yo lo he encontrado rebuscando entre librerías de libros usados, pero por internet y he encontrado y ha valido la pena. Lo había visto en una publicación de un blog muy reconocido sobre Tolkien en Brasil y me enamoré del libro y dije, tengo que conseguirlo, lo he conseguido ya hace un tiempo y utilizo mucho en mis clases, ¿no? Cuando doy clases a psicólogos, psicopedagogos sobre el uso de los cuentos, utilizo mucho, hago mucha alusión a este libro de Tolkien que realmente vale la pena ese ensayo sobre cuentos de hadas, realmente vale la pena leerlo. No es muy extenso, como podéis ver aquí, además de este ensayo también está el cuento La hoja de Nigel, ¿no? Y el poema de Mitopoea, ¿no? Y realmente vale la pena. Si puedes conseguir este libro, te lo recomiendo. Bueno, pero ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a leer para vosotros un poco, algunas frases, algunas partes de este libro y voy a hacer algunos comentarios, ¿no? Y para empezar, he seleccionado la apertura del libro, cómo Tolkien empieza este libro. Mi propósito es hablar de los cuentos de hadas, aunque bien sé que esta es una empresa arriesgada. Fantasía es una tierra peligrosa, con trampas para los incautos y mazmorra para los temerarios. Realmente es así, ¿no? Entrar en el mundo de los cuentos de hadas hay que aventurarse en él. Mucha gente piensa que es cosa para niños y más adelante estaré hablando sobre eso, como qué equivocación es esa, o que los cuentos de hadas son muy superficiales. Y qué equivocación es esa, ¿no? O que hay los finales felices, siempre tienen los finales felices, ¿no? Y qué equivocación es esa cuando los cuentos de hadas muestran luchas muy profundas, muestran los grandes pecados de la humanidad, las grandes equivocaciones de la humanidad y del ser humano, ¿no? Y los vicios del ser humano, pero es realmente precioso entrar con una mirada no superficial en este mundo, ¿no? Con una mirada de descubierta, de voy a entrar para descubrir, ¿vale? Y él sigue así. Ancho, alto y profundo es el reino de los cuentos de hadas, y lleno todo él de cosas diversas. Hay allí toda suerte de bestias y pájaros, mares en riberas y incontables estrellas. Belleza
que embeleza y un peligro siempre presente. La alegría, lo mismo que la tristeza, son afiladas como espadas. Tal vez un hombre pueda sentirse dichoso de haber vagado por ese reino, pero su misma plenitud y condición arcana atan la lengua del viajero que desee describirlo. Y mientras está en él, le resulta peligroso hacer demasiadas preguntas. No vaya a ser que las puertas se cierren y desaparezcan las llaves. No, es precioso, ¿no? Esto, que ah, entrar en los cuentos de hadas es un viaje, ¿no? Es un viaje lleno de aventuras. Ah, como os dije, haría algunas menciones a otros libros y claro que lo haré, como por ejemplo este libro que me encanta, que lo tengo en portugués, porque la verdad que en España no lo he encontrado. Si vives en otro país, pues a lo mejor búscalo, que a lo mejor lo encontrarás. Es Fantastis de George MacDonald. En este libro precioso, George MacDonald es un autor que es predecesor de Tolkien. En verdad, estimuló mucho la imaginación de Tolkien en sus primeros años y de C.S. Lewis. Este libro tiene una introducción de C.S. Lewis, ¿no? Incluso C.S. Lewis dice que, eh, que MacDonald fue su gran maestro, ¿no? Y en este libro, el protagonista, que es Anodo, un joven, él entra, literalmente entra, deja su vida ordinaria y es invitado a entrar en el país, en el reino de las hadas, y ahí vive grandes aventuras. Y hay momentos en que él dice que todo lo que él ve y todo lo que él encuentra allí es muy difícil de describirlo. Él no consigue describirlo. Entonces, él hace pequeñas descripciones de lo que ve, pero él dice, es mucho más allá, no puedo describirlo. Es un libro precioso que habla sobre el proceso de transformación y de crecimiento del ser humano cuando entra en el mundo mágico simbólico, que es el mundo de la fantasía o el mundo de los cuentos de hadas, ¿no? Y que hay que entrar con una llave. Incluso hay un libro de este mismo autor que se llama La llave dorada y es exactamente también sobre entrar en el mundo de fantasía o en el reino o país de las hadas, ¿no? Entonces, también dejo esa recomendación. En otro momento hablaré más de este libro porque hay mucho, mucho que hablar, ¿no? Pero seguiremos. Tolkien sigue hablándonos sobre este mundo mágico simbólico, ¿no? Nosotros que trabajamos con narrativa en terapia decimos que es un mundo mágico simbólico, porque es un mundo donde la magia es símbolo, es el símbolo de imaginación, de creatividad, de transformación, ¿no? De transformar el, el hierro de nuestra vida cotidiana en oro, como hacen los alquimistas, ¿no? O como buscan hacer como busca hacer la alquimia, el proceso alquímico, ¿no? Entonces el proceso de entrar en el mundo de los cuentos de hadas es de traer mi vida cotidiana, introducirla en este mundo mágico y extraer el oro o el conocimiento o el elixir de este mundo mágico simbólico, ¿no? Y traerlo a mi vida cotidiana también. O sea, salgo de mi vida cotidiana, entro en este mundo, paso por un proceso de transformación y traigo de él lo que aprendí. Bien, y vamos allá. A ver. Y entonces Tolkien habla sobre, porque aquí estamos hablando sobre cuentos de hadas, entonces Tolkien nos habla lo que es un cuento de hadas, ¿no? Y aquí hago un pequeño paréntesis porque muchos autores hablan de lo que es el cuento de hadas, ahora os mostraré un poquito, ¿no? Pero Tolkien tiene una definición de cuento de hadas que era lo que a mí también me parecía desde que entré en este mundo y desde que investigo y trabajo con ello, y no me gustaban las definiciones de otros autores, y cuando he encontrado esa definición de Tolkien, la verdad es que me trajo mucha alegría porque tenía mucho que ver con lo que defiendo yo, con mi esencia y con lo que creo, ¿no? Entonces, vamos allá, vamos a la definición de Tolkien. La definición de un cuento de hadas, que es
o que debería ser, no depende, pues, de ninguna definición ni de ningún relato histórico de elfos o de hadas, sino de la naturaleza de fantasía. Y él define lo que es fantasía. Fantasía, el reino que es el reino peligroso mismo y el aire que sopla en ese país. No intentaré definir a tal cosa ni describirla por vía directa. No hay forma de hacerlo. Fantasía no puede quedar atrapada en una red de palabras porque una de sus cualidades es la de ser indescriptible. Por ahora solo diré que un cuento de hadas es aquel que alude o hace uso de fantasía, cualquiera que sea su finalidad primera, la sátira, la aventura, la enseñanza moral, la ilusión. La misma fantasía puede tal vez traducirse como mucho por magia. Y magia es como ese sentido de transformación, ¿vale? Entonces, aquí podemos recordar, o si no lo sabes, te digo, ¿no? Cuentos de hadas, ¿no? Hadas, ¿qué son hadas? Hadas, la palabra hadas viene etimológicamente de fatum. En portugués, por ejemplo, se llama fada, fatum, fada. Entonces, hada viene de fatum, que es destino. Entonces, cuando hablamos de hadas, estamos hablando de destino. Y no solamente de un personaje mítico, ¿no? Estamos hablando de algo mucho más profundo, de algo que es destino fatum, ¿no? Entonces, el cuento de hadas es el cuento que habla del destino, de entrar en nuestro destino, en este mundo donde vamos a depararnos con nuestro proceso de transformación o de destino. Hay autores como Bruno Bettelheim y otros que investigan o que investigaron el caso de Bettelheim, que ya no está más vivo. Ese libro se llama Psicanálisis de los cuentos de hadas. Es un clásico de todos aquellos que trabajan con el cuento como herramienta terapéutica. Es un buen libro, aunque no sea a mi ver el mejor, pero es el más reconocido. Y Bruno Bettelheim, él separa cuento de hadas, ¿no? Él dice, están los cuentos de hadas y los cuentos maravillosos. Él dice que los cuentos de hadas son aquellos donde aparece el personaje hada, ¿no? O donde el hada aparece, donde existe la magia y aparecen las hadas. Esos son los cuentos de hadas. Y están los cuentos maravillosos. Son aquellos que ocurren dentro del país de las hadas, o sea, dentro de ese mundo mágico simbólico, donde existe un proceso de transformación, donde existe el elemento simbólico magia, encantamiento, pero no aparecen las hadas. Entonces, por un lado están los cuentos de hadas y por otro, los cuentos maravillosos. Tolkien no hace esta separación, él prefiere como un buen estudiante de las lenguas que es, o que fue, ¿no? Y que le encantaba estudiar la etimología de las palabras, él se adecua o adecua su definición de cuentos de hadas al, al fatum, ¿no? Fatum como destino. Entonces, cuentos de hadas son cuentos del destino. ¿Y desde del destino de quién? De cada uno de nosotros que entramos en los cuentos de hadas para pasar por un proceso de transformación, ¿no? Um, bueno, a ver dónde voy ahora. Incluso hay una frase de Sheldon Cashidan, que es el autor déjame ver si lo tengo por aquí está, de este libro, que este sí es mi preferido, me encanta, se llama La bruja debe morir, de qué modo los cuentos de hadas influyen en los niños, ¿no? Y claro, ¿solo niños será? Bueno, hay una frase de Sheldon Cashidan, el autor de este libro, que dice así: el viaje de los cuentos de hadas eh, hacia mundos inexplorados es como un viaje a nuestro interior. El viaje de los cuentos de hadas hacia mundos inexplorados es como un viaje hacia nuestro interior, ¿no? Entramos en los cuentos de hadas y como entramos en nuestro interior para hacer un proceso de transformación. ¿Y cómo ocurre eso? Ocurre con algo que se llama
la vivencia vicaria de los cuentos, que es para comprender los cuentos o para vivenciarlos de una forma más personal, la persona al leer o escuchar los cuentos, y no solamente los adultos, pero también los niños, lo que hacen es ponerse vicariamente en el papel del protagonista. ¿Ok? Entonces vivencia sus dolores, sus luchas, sus encantamientos, sus diversas vivencias de forma vicaria, poniéndose en su papel. Y hay una confluencia de información. Mientras recibo la información de las vivencias del personaje, presto a este personaje mis propias emociones, sentimientos y experiencias vitales para así poder comprender realmente lo que se está vivenciando, ¿ok? Lo que está ocurriendo ahí, para poder entender el cuento, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en Fantastis, cuando Anodus entra en el cuento de hadas, él está vivenciando su proceso de transformación, ¿no? Bien, y seguimos. Vamos allá. Aquí, aquí. Tales historias abren una puerta a otro tiempo y si la cruzamos, aunque solo sea por un instante, nos quedamos fuera de nuestra propia época, acaso fuera del tiempo mismo. Aquí lo que Tolkien está diciendo que es un tiempo fuera del tiempo, ¿vale? Los cuentos de hadas, se observa, fantasía es un lugar donde el tiempo es un tiempo fuera de nuestro tiempo, es fuera de Cronos, nuestro tiempo cronológico. Si pensamos como empiezan los cuentos de hadas, érase una vez cuando, ¿no? Si nos ponemos tics-mics o si nos ponemos muy concienciudos con eso es, ¿cuándo? ¿Cuándo ocurrió? ¿En qué época? ¿No? Ocurrió. Érase una vez. Érase cuándo. No, érase. No, no, está fuera de nuestro tiempo cronológico, ¿no? Es un tiempo fuera del tiempo. Incluso cuando decimos, cuando leemos eso, ¿no? Cuando decimos, érase una vez en un país distante. ¿En qué país? ¿Cuándo? En un reino distante. ¿Dónde está este reino? ¿No? Vemos que es un lugar que está fuera del tiempo y es un lugar desconocido para nosotros, ¿no? Es un mundo de fatum, de destino. Y entonces, cuando decimos eso, haz un clic en la cabeza del lector o del oyente, ¿no? Y dice, estás entrando en un lugar donde todo puede ocurrir, donde existe magia, donde todo puede ser transformado, donde hay encantamiento, ¿vale? Y aquí no puedes entrar con esta eh, con esa superficialidad de querer interpretar todo al pie de la letra. No puedes interpretar todo al pie de la letra. Aquí estamos entrando en un mundo que es lleno de símbolos, donde los personajes son personajes arquetípicos, ¿no? Y entonces es eso lo que nos dice Tolkien, ¿no? Tales historias abren una puerta a otro tiempo y entramos por esa puerta y el racionalismo superficial debe quedarse fuera, porque si entramos con el racionalismo superficial y empezamos a hacer preguntas tontas, ¿cómo que eso? ¿Por qué? ¿Por qué un final feliz? ¿Pero por qué? No tiene lógica. Eso no podría ocurrir así. No, sí, ahí sí puede ocurrir así, porque estamos hablando de otro lugar, otro tiempo, un mundo mágico, ¿no? Y si la cruzamos, aunque solo sea por un instante, nos quedamos fuera de nuestra propia época, acaso fuera del tiempo mismo, ¿no? Y, y ahora Tolkien habla sobre los cuentos y los niños. ¿Y por qué habla de los cuentos de los niños? Por ejemplo, este libro de aquí, que se llama, bueno, que es Fantastis, ¿no? El nombre original de él, aquí dice, Fantastis, un cuento de hadas. Pero el título original escrito por George MacDonald sería Fantastis, un cuento de hadas para adultos. ¿Ok? No era un cuento de hadas para niños, era un cuento de hadas para adultos. Porque aquí ya empezó a haber aquella separación entre cuentos para niños y cuentos para adultos, ¿vale? Y
Tolkien habla algo así, antes de explicar, antes de entrar cuentos para niños, él dice, de hecho, la asociación de niños y cuentos de hadas es un accidente de nuestra historia doméstica. En nuestro mundo moderno e ilustrado, los cuentos de hadas han sido relegados al cuarto de los niños de la misma forma que un mueble destartalado y pasado de moda queda regalado al cuarto de los niños en razón, sobre todo, de que los adultos ya no lo quieren ni les importa que lo maltraten. Entonces, él está diciendo, los cuentos de hadas fueron maltratados por el racionalismo superficial de los adultos de esta época tan moderna, al pensar la fantasía no es importante para el ser humano, una gran equivocación, ¿no? Y empezaron, los cuentos de hadas empezaron a ser vistos como cuentos para niños. Y así como un mueble que un adulto deja de usar y ya no le sirve, es relegado para que el niño juegue con él, ¿no? Los cuentos de hadas fueron puestos a disposición de los niños como si fueran un estilo literario menor, ¿no? Cuando en verdad no es así. Entonces, por ejemplo, yo cuando digo que trabajo con cuentos, cuando soy escritora de algo ilustrado o que trabajo con cuentos de hadas o escribo cuentos terapéuticos, trabajo con la narrativa en terapia, la gente piensa que trabajo con niños y me dice, bueno, trabajas con niños. Yo digo, no es así. Yo trabajo con el ser humano. El ser humano es esencialmente simbólico, es un ser que es narrativo y necesita de los cuentos, ¿no? Eh, entonces, incluso la gran mayoría de mis alumnas, que son psicólogas, muchas de ellas trabajan esencialmente con adultos, no trabajan con niños, trabajan con adultos utilizando cuentos. Incluso el álbum ilustrado, ¿no? Yo defiendo mucho, utilizo mucho álbum ilustrado con adultos. Pero hay gente que piensa, por ejemplo, os voy a enseñar aquí, ¿no? Eh, por ejemplo, mi libro Salvando a Caperucita Roja, que es el último libro que he lanzado. Mucha gente dice, pues es un libro para niños, ¿no? Porque es un libro que tiene pocas letras. Libro pocas letras, o sea, has escrito un libro con pocas letras, ¿vale? Imagínate, estamos hablando aquí textos muy cortos, porque es un libro para niños, ¿no? No es así. Es un tipo de literatura o de obra artística que es compuesta por imagen y texto, un texto corto y una imagen impactante, una imagen que juntos, texto y texto e imagen se juntan para pasar un mensaje y uno sin el otro no podría ser efectivos, ¿no? Entonces, este libro es un libro que ha tocado el corazón de muchos adultos y que muchos adultos lo han comprado para ellos, no para sus niños, para ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque no, el cuento no está hecho para un tipo específico de ser humano, está hecho para el ser humano, ¿no? Entonces, es lo que defiendo, ¿no? Y aquí Tolkien habla, ¿vale? Ya hablando sobre eso, ¿no? Él sigue y nos dice así. Naturalmente, que los niños son capaces de una fe literaria. Y eso es así, o sea, los niños entran con mucho más facilidad porque el niño está más conectado con la fantasía, está más conectado con la creatividad y con su imaginación, ¿no? Naturalmente que los niños son capaces de una fe literaria cuando el arte del escritor de cuentos es lo bastante bueno como para producirla. A esa condición de la mente se le ha denominado voluntaria suspensión de la incredulidad. Mas no parece que esa sea una buena definición de lo que ocurre. Lo que en verdad sucede es que el inventor de cuentos demuestra ser un atinado subcreador. Construye un mundo secundario en el que tu mente, y aquí habla contigo, no habla solo con los niños, habla con nosotros, lectores, que tu mente, aquí perdona, que me he perdido. Lo que en verdad sucede es que el inventor de cuentos demuestra ser un atinado subcreador. Construye un mundo secundario en el que tu mente puede entrar. Dentro de él, lo que se relata es verdad.
está en consonancia con las leyes de ese mundo secundario. ¿Crees en él? Pues mientras, por así decirlo, dentro de él. Crees en él porque estás dentro de él. Cuando surge la incredulidad, el hechizo se quiebra. Ha fallado la magia o más bien el arte. Y vuelves a situarte en el mundo primario, contemplando desde fuera el pequeño mundo secundario que no cuajó. Lo que él dice aquí es, aquí vamos a tener que, él trae muchos conceptos que son importantes, ¿no? Primero él dice, ¿vale? Lo que está diciendo es que un buen subcreador o escritor de cuentos es aquel que consigue invitar al lector o el oyente a entrar en su cuento y su cuento, dentro de ese cuento hay unas leyes, incluso, déjame ver si lo encuentro aquí, perdona, no está por aquí, a ver, bueno, quería enseñarlos un librito muy cortito, pero que no lo estoy encontrando. Bueno, en otro video los enseñaré porque la verdad es que es un librito muy bueno de Chesterton, que es, bueno, la ley del país de los elfos. Y bueno, que habla sobre eso, ¿no? Que en ese país de las hadas existen unas reglas, ¿vale? Y que el subcreador, la persona que escribe, tiene que atender a esas reglas, que no es puede poner cualquier cosa, porque si creo algo que no está en consonancia con este país, eso en el lector o en el oyente es como que fuera un ruido y le desconecta de la trama, ¿vale? Le desconecta de la historia porque hay algo que no cuaja, hay algo que está raro. ¿Vale? Entonces, un buen escritor es aquel que consigue crear una historia en que todo cuaja, todo está bien estructurado dentro de la trama. Y si hay un error en la trama, hace con que el lector se desconecte de esa trama. Y entonces ese mundo mágico simbólico no cuaja. ¿Vale? Pero él también trae una definición aquí, que es subcreación, mundo secundario y mundo primario. ¿Vale? Para Tolkien, lo que él habla aquí es que nosotros somos subcreadores. Los escritores somos subcreadores de mundos secundarios. Ok, si somos sí somos subcreadores, ¿quién es el creador principal? ¿Y dónde está el mundo primario? Para Tolkien, y para mí también, Dios es el gran creador, ¿ok? Es el gran creador. Él ha creado un mundo primario en el cual nosotros vivimos, ¿vale? Dios, el gran creador de ese mundo primario en el cual nosotros vivimos, nuestra realidad cotidiana, que está en ese tiempo cronológico, él nos ha creado a su imagen y semejanza, con lo cual nos ha creado con la capacidad de subcrear. O sea, somos subcreadores, tenemos la posibilidad de crear, de generar nuevos mundos, porque hemos recibido el legado de este gran creador que es Dios. ¿Vale? Somos creados a su imagen y semejanza con la posibilidad de crear mundos secundarios. El escritor es ese subcreador que crea ese mundo secundario, esas historias que están dentro de ese mundo secundario, ese mundo de fantasía. Fantasía para Tolkien es ese mundo secundario donde hay magia, donde ocurren las historias mágicas, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos esa posibilidad de ser subcreadores, pero tenemos que ser concienciudos, tenemos que tener conciencia y hacerlo muy bien a la hora de crear, porque si no lo hacemos, ese mundo no cuaja, ¿vale? Entonces, eso es lo que defiende Tolkien. Y eso es lo que yo quería compartir con vosotros hoy. ¿Ok? Un poquito de este libro que habla sobre los cuentos de hadas. Hay mucho más que compartir, obviamente, hay mucho más aquí, cosas maravillosas que Tolkien nos trae y es precioso, ¿no? Pero hoy no quiero extenderme demasiado y he querido compartir
eso con vosotros. Aquí hay una frase, después quiero terminar leyendo una poesía de Tolkien, pero aquí dice, la fantasía sigue siendo un derecho humano. Creemos a nuestra medida y en forma delegada porque hemos sido creados, pero no solo creamos, sino que lo hacemos a imagen y semejanza de un creador. Es lo que dijo Tolkien, ¿no? Sobre, sobre que somos creadores porque hemos recibido, ¿no? Esa herencia de nuestro creador principal. Y te recomiendo leer este libro que vale mucho la pena, ¿no? Y para terminar, quiero leer algo precioso que la he escrito aquí, que dice, ¿no ves esa angosta vereda cubierta de espinos y zarzas? Esa es la vereda del bien, aunque pocos vengan por ella. ¿Y no ves ese ancho camino que cruza los campos de lirios? Por él se camina hacia el vicio, aunque algunos digan que al paraíso. Y aquel tan hermoso sendero, el que serpentea entre lechos, va al hermoso país de los elfos, donde tú y yo esta noche iremos. Te invito a entrar en los cuentos de hadas así, con ese deseo de descubrir mundos distintos y descubrir tu mundo interior, de ser transformado allí dentro para atraer desde este mundo de transformación tu elixir, tu conocimiento que puedas compartir con otras personas, que pueda ser trascendente para tu vida y también para otros. Muchísimas gracias y si te ha parecido interesante este video, compártelo con otras personas, deja un mensaje, deja un comentario. Y si tienes algo que te gustaría que yo hablara, alguna pregunta que hacerme, deja en los comentarios que con certeza me encantará contestarte. Un fuerte abrazo y hasta pronto.